La ecuación de la parábola puede expresarse en distintos formatos. Existe la forma canónica, la forma polinómica y la forma factoriada. En esta ocasión nos vamos a dedicar a estudiar la forma polinómica. O sea, la forma polinómica de una parábola tiene este formato: y igual a x cuadrado más bx más c. O sea, tengo los tres términos: el término cuadrático con su coeficiente a, el término lineal con su coeficiente b y por último el término independiente. Estos parámetros pueden tener cualquier valor excepto a. El valor de a tiene que ser siempre un número distinto de 0, porque si fuera 0, este término no estaría, deja de existir y entonces nos quedaríamos solamente con esta expresión que correspondería a una función lineal. Por lo tanto, el valor de a siempre es un número distinto de 0. b y c pueden ser cualquier número real. La idea es entonces que realicemos los cálculos correspondientes para poder graficar esta parábola que está dada su ecuación en forma polinómica. Entonces, empecemos viendo qué podemos saber de la parábola simplemente mirando la ecuación. Bueno, este valor, el valor de a, al igual que en la forma canónica y en la factoriada, nos está indicando si tenemos una parábola que es cóncava positiva o cóncava negativa. O sea, en este caso a es igual a 2, por lo tanto sabemos que es una parábola contenta. Recordamos que si a es positivo es una parábola contenta, si a es negativo es una parábola triste. Por otro lado, podemos también ver en la ecuación la intersección con el eje Y. Voy a escribir este símbolo para identificar intersección con el eje Y, que sabemos que se calcula reemplazando la x por 0. O sea que en este caso tendríamos 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 6, lo que nos da directamente que y es igual a menos 6. O sea que el término independiente de la ecuación dada en forma polinómica siempre nos va a estar señalando el punto de intersección con el eje Y. Otros de los puntos importantes a calcular para realizar el gráfico de una parábola son las raíces o puntos de intersección con el eje X. Entonces, vamos a calcularlos y para eso lo que necesitamos es igualar y a 0. O sea que nos queda 0 es igual a 2x cuadrado más 4x menos 6. Esta ecuación que nos quedó planteada es una ecuación cuadrática que se resuelve mediante la fórmula resolvente de las ecuaciones cuadráticas. O sea, dada una ecuación cuadrática cualquiera, con este formato, para resolverla usamos la fórmula a continuación. Menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a. Esta es la fórmula para resolver una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula al ejemplo que tenemos. O sea, en nuestro caso, a es igual a 2, b es igual a 4 y c es igual a menos 6. Entonces, al reemplazar en la fórmula, nos va a quedar menos 4 más menos b cuadrado, o sea 16, menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a, o sea 4. Tenemos entonces menos 4 más menos raíz de 64 dividido 4. Bien, entonces tenemos menos 4 más menos 8 dividido 4. Desdoblamos y entonces tenemos que x1 es igual menos 4 más 8, 4 dividido 4 es 1,
x2 es igual menos 4 menos 8 menos 12 dividido 4 menos 3. Por lo tanto, estos dos números son los que corresponden a los cortes con el eje x. Eso quiere decir que esta parábola va a cruzar al eje x en x igual a 1 y x igual a menos 3. Por último, otro punto importante a tener en cuenta en la parábola es el vértice. Para calcular el vértice tenemos distintas opciones. Por un lado podemos calcular la x del vértice a través de menos b dividido 2 por a. Pero también podemos usar las raíces, ya que la x del vértice está exactamente en el medio entre las dos raíces. Por lo tanto, podemos hacer x1 más x2 sobre 2. Luego, para calcular la y del vértice, simplemente lo que hacemos es reemplazar la x en la ecuación original y calcular el valor de y. Eso lo expresamos de esta manera. Bueno, entonces, el vértice de esta parábola, ¿quién va a ser? xb es igual. Si uso la primera fórmula que anoté acá, vamos a escribir menos b dividido 2 por a. O sea, nos queda menos 4 dividido 4. La x del vértice es menos 1. Averiguo la y del vértice reemplazando en la ecuación original. O sea, nos queda 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 menos 6. Y haciendo la cuenta, esto nos da menos 8. Por lo tanto, el vértice de esta parábola es el punto menos 1, menos 8. Ahora sí, entonces tenemos muchos datos para poder dibujar la parábola. Repasando los datos que encontramos, sabemos que la parábola es una parábola contenta que cruza al eje x en x igual a 1 y x igual a menos 3. Cruza al eje y en y igual a menos 6 y su vértice es el punto menos 1, menos 8. Entonces vamos a dibujar la parábola ubicando los datos que tenemos. Bien, tenemos entonces las dos raíces en x igual a 1 y x igual a menos 3. Tenemos el corte con el eje y en y igual a menos 6. Y tenemos el vértice en el punto menos 1, menos 8. Listo. Entonces, ¿qué más podemos dibujar? Como sabemos que la parábola es simétrica, tenemos un eje de simetría que está en esta recta, coincidiendo con el valor de x del vértice. Por lo tanto, todo punto que está de este lado se refleja del otro lado. O sea, este punto tiene su reflejo aquí. Entonces dibujo el punto aquí, en el menos 2, menos 6. Con estos 5 puntos ya podemos dibujar la parábola. Vamos a hacer otro ejemplo con esta otra parábola. Y igual x cuadrado más 2x más 3. Entonces, empezamos diciendo que el valor de a es el número que está delante de la x, en este caso es un 1, es positivo, por lo tanto la parábola es contenta. Mirando la ecuación podemos determinar que el término independiente, que en este caso es 3, nos está mostrando el corte con el eje y, o sea, en y igual a 3. Vamos a calcular las raíces. Para eso igualamos a 0, o sea, x cuadrado más 2x más 3 igual a 0. Y en este caso tenemos a igual a 1, b igual a 2 y c igual a 3. Reemplazamos en la fórmula resolvente y tenemos menos 2 más menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a, o sea 2. Nos queda entonces menos 2 más menos.
4 menos 4 por 3 es 4 menos 12, o sea, menos 8. Nos queda raíz de menos 8 dividido 2. ¿Qué ocurre acá? Al tener la raíz de un número negativo, esta cuenta no la podemos resolver dentro del conjunto de números reales. Por lo tanto, esto significa que no hay raíces, o sea, la parábola no cruza al eje X. Bien, nos falta buscar entonces otro punto importante de la parábola, que es el vértice. Para eso empezamos calculando la x del vértice con la fórmula menos b dividido 2 por a. O sea, menos 2 dividido 2 por 1, que es 2. Nos queda entonces que la x del vértice es menos 1. Calculamos la y del vértice reemplazando en la fórmula original, o sea, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 3, y eso nos da 2. Por lo tanto, el vértice de la parábola es el punto menos 1, 2. Con todos estos datos, entonces, vamos a graficar. Muy bien, entonces, vamos a ubicar los puntos que encontramos. Corte con el eje Y, en el Y a la 3. El vértice es el punto menos 1, 2. Y como dijimos anteriormente, tenemos un reflejo, un punto que podemos reflejar, que es el punto 0,3, lo podemos reflejar aquí, dado que acá tenemos el eje de simetría de la parábola. Entonces, vamos a ubicar el otro punto en el menos 2, 3. Bien, como tenemos solo 3 puntos, podemos buscar algún punto auxiliar para poder graficar con mejor precisión. Entonces, recordamos la ecuación que era x cuadrado más 2x más 3. Y podemos hacer una tabla de valores. Por ejemplo, podemos asignar el valor de x 1, que tenemos acá, y calcular que si x es 1 y reemplazamos en la ecuación original, nos da que y es igual a 6. Entonces, acá tenemos otro punto que podemos graficar. El punto 1, 6. Este punto también tiene su reflejo respecto del eje de simetría, que va a estar aquí, en el punto menos 3, 6, que también graficamos. Entonces, ahora sí, con estos 5 puntos podemos realizar el gráfico de esta función. Ahí tenemos entonces la parábola, que en este caso no cruza al eje X como habíamos calculado anteriormente. Por último vamos a hacer este otro ejemplo. Y igual menos x cuadrado más 4x menos 4. Bueno, en este caso tenemos un valor de a negativo, a es menos 1. Así que en este ejemplo la parábola va a ser triste. También vemos que el término independiente es menos 4, por lo tanto el corte con el eje Y es y igual menos 4. Vamos a calcular el corte con el eje X igualando a 0, menos x cuadrado más 4x menos 4 igual a 0. En este caso sabemos que a es menos 1, b es 4 y c menos 4. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula resolvente y tenemos menos 4 más menos b cuadrado, o sea 16, menos 4 por a por c. Todo esto dividido 2 por a, o sea, menos 2. Nos queda entonces menos 4 más menos, ¿quién? Dentro de la raíz nos queda 16 menos 16, o sea, 0. Por lo tanto, nos da más 0, más menos 0. Raíz de 0 es 0, dividido menos 2. ¿Qué significa en este caso? Que tanto la x1 como la x2 nos dan el mismo número, que en este caso es 2 positivo. O sea, esta parábola
tiene un solo encuentro con el eje X, que está en X igual a 2. Por último, calculamos el vértice, xb menos b dividido 2 por a, o sea, menos 4 dividido 2 por menos 1, lo que nos da 2. O sea, coincide la x del vértice con la raíz, que en este caso es una raíz doble porque tengo los dos valores de x iguales. Al calcular entonces el valor de y, nos va a dar 0. El vértice entonces es el punto 2, 0. Entonces vamos a trasladar los datos encontrados al gráfico. En primer lugar teníamos el corte con el eje Y en el punto 0, menos 4. Y después teníamos raíces y vértice coincidiendo en el mismo punto, que es el punto 2, 0. Ahora bien, podemos graficar un tercer punto teniendo en cuenta que acá está el eje de simetría y entonces este punto se va a reflejar exactamente acá. Ahí está. Entonces, para poder graficar con mayor precisión, vamos a recordar la fórmula de esta parábola y buscar algún punto auxiliar. Entonces, podemos hacer una mini tablita de valores. ¿Con qué valor de x? Sí, por ejemplo, voy a elegir el 1 nuevamente, que es un número cómodo para calcular. Si x es 1, entonces toda esta cuenta que tenemos acá, reemplazando la x por 1, nos va a dar menos 1. Eso quiere decir entonces que vamos a ubicar este punto sobre el gráfico. Tenemos entonces el punto 1 menos 1. Ahí. Este punto tiene también su reflejo a través del eje de simetría que va a estar aquí. Entonces lo voy a marcar. Ahí tenemos el quinto punto y con esto entonces ya sí podemos ubicar a la parábola. Ahí la tenemos. En este caso es una parábola que se apoya en el eje X en el punto 2, 0, en donde coinciden el vértice y las raíces.